Spanish Talks Café. Escucha, aprende y habla español con confianza. Todos tenemos días difíciles, problemas y emociones complicadas. Y hoy vamos a aprender vocabulario y practicar español escuchando conversaciones sobre esas situaciones. Comencemos. ¿Qué haces cuando tienes muchos problemas? Cuando tengo demasiados problemas al mismo tiempo, me gusta hacer listas. Primero, hago una lista de problemas urgentes y problemas no urgentes. Así puedo ver con claridad cuáles debo resolver primero. Cuando tengo mi lista de problemas urgentes, hago otra lista de problemas versus soluciones. Busco 2 o 3 soluciones para cada uno y elijo la mejor opción. De esa manera, es más fácil resolver mis problemas. No es recomendable intentar solucionar todo al mismo tiempo. Por mi parte, me gusta mantener la calma y buscar soluciones para cada problema. Si es algo complejo, pido consejos a personas con experiencia. A veces nos preocupamos demasiado en vano. ¿Sabían que más del 90% de las cosas que nos preocupan nunca suceden? Por eso, cuando tengo problemas, me digo a mí misma, ¿estos son problemas reales o son solo preocupaciones? Eso me ha ayudado mucho. Cuando tengo muchos problemas, me enfoco solo en las cosas que puedo controlar. Si me preocupo por cosas que están fuera de mi control, me siento frustrado. Además, identifico qué problemas tienen solución y cuáles no. Como dicen, si un problema tiene solución, ¿por qué te preocupas? Y si un problema no tiene solución, ¿por qué te preocupas también? A veces nos preocupamos demasiado por cosas que no tienen solución o no dependen de nosotros. ¿En qué situaciones te sientes estresado? Me siento estresado cuando tengo mucho trabajo y poco tiempo para hacer todo. También me estreso mucho cuando no duermo bien. Siempre que tengo insomnio, sé que mi día será muy difícil. También me estreso cuando tengo una discusión con mi esposa. Esas situaciones son muy estresantes para mí. Por eso evito acumular trabajo, intento dormir bien y estar bien con mi pareja. Me siento estresada cuando tengo problemas en el trabajo. Por ejemplo, cuando hay mala comunicación, falta de capacitación para usar los programas nuevos, o cuando tengo conflictos con mis colegas. Además, me pasa cuando tengo que tomar decisiones importantes. Por ejemplo, cambiar de trabajo, abrir un negocio o mudarme. En fin, me estreso cuando hay cambios o decisiones difíciles. Por mi parte, me siento estresado cuando tengo muchas responsabilidades al mismo tiempo. Por ejemplo, cuando tengo que trabajar, ir al médico, hacer compras, cocinar y recoger a mis hijos de la escuela. También me estreso cuando hay tráfico y llego tarde a una cita importante. En general, me estreso cuando siento que pierdo el control de las cosas. ¿Qué haces cuando un vecino hace ruido? Bueno, primero
intento ser paciente porque entiendo que a todos nos gusta subir el volumen de nuestra música favorita a veces. Pero si el ruido es constante, prefiero hablar con el vecino de manera tranquila y respetuosa. Le explico que necesito descansar o concentrarme en el trabajo. Si estoy muy estresada o molesta, intento calmarme antes de hablar con él porque no quiero ser grosera. Normalmente, eso funciona bien. En mi caso, intento ignorarlo. Pongo mi música favorita de fondo para no escuchar. Si quiero silencio total, me pongo unos tapones para ayudarme. Pero si el ruido es alto y continúa por varias horas, hablo directamente con el vecino y, con respeto, le pido que baje el volumen y le explico mis razones. Si no hay solución, llamo a la policía local, porque en mi ciudad está prohibido hacer ruido que afecte la tranquilidad de los vecinos. Lo que hago es soportar y soportar. Lamentablemente, en mi barrio casi nadie respeta la ley del silencio. Muchas personas, especialmente los jóvenes, ponen música alta casi todo el día y la noche. Cuando pido que bajen el volumen, simplemente me ignoran o son maleducados. Es difícil vivir así, por eso quiero mudarme a un lugar silencioso. ¿En qué situaciones te sientes decepcionado? En mi caso, me siento muy decepcionada cuando no logro mis objetivos. Por ejemplo, cuando digo, este año voy a aprender un nuevo idioma o voy a aprender a manejar. Y ¡pum! Llega diciembre y nada. También me siento así cuando hablo y mi pareja no me escucha o no me presta atención. Y, por supuesto, algunos comentarios machistas que escucho sobre las mujeres. La verdad, me siento decepcionada cuando hago planes con amigos y al final me cancelan. Además, cuando alguien promete algo y no cumple su palabra, me decepciona mucho. También cuando alguien me miente o es impuntual. Y, por último, pero no menos importante, cuando mi esposo olvida fechas importantes como nuestro aniversario, mi cumpleaños o el día de nuestro primer beso. Me siento decepcionado cuando algo no sale como quiero. Por ejemplo, cuando trabajo mucho en un proyecto y el resultado no es excelente, o cuando planeo un viaje y cuando llego al lugar no me gusta el hotel o la comida. Otra cosa que me decepciona mucho es cuando hago mucho por una persona y no recibo nada. No me refiero a cosas, sino a recibir un simple muchas gracias por tu ayuda. Antes de continuar, si este video te está ayudando, puedes apoyarme con un me gusta. No cuesta nada y ayuda mucho al canal. Y suscríbete para continuar aprendiendo español con nosotros. Continuamos. ¿Qué haces cuando no tienes dinero? Cuando no tengo dinero, evito gastar en cosas innecesarias. Por ejemplo, no voy a restaurantes, no compro ropa y preparo comida en casa.
También intento usar el transporte público o caminar más para no gastar en gasolina o en taxis. Muchas veces es incómodo cambiar mi rutina, pero hacer esos cambios me ayuda a evitar deudas. Bueno, yo siempre evito llegar a ese punto, pero si eso pasa, busco soluciones. Quizás trabajar más horas, vender algunos objetos que no uso o hacer algún trabajo temporal que me dé dinero extra, como cuidar perros o bebés por horas. No me gusta pedir dinero prestado, pero si realmente lo necesito, le pido a mis padres. Ellos saben que siempre les pago y que solo les pido en casos extremos. Cuando no tengo dinero, uso mi tarjeta de crédito con cuidado o le pido un préstamo al banco. También compro productos y alimentos en oferta para gastar menos. Además, solo compro lo básico y evito cosas innecesarias. Por último, me organizo para no gastar en exceso y empiezo a ahorrar más la próxima vez. ¿Cómo te sientes y qué haces cuando terminas una relación? Como todos, me siento deprimido y sin energía por varios días. Por eso, me gusta estar ocupado. Si no hago nada, pienso demasiado y eso no me gusta. Entonces, organizo mi día y, además de trabajar, hago actividades como pintar, cocinar, ver series o simplemente reparar objetos. También agradezco las cosas buenas de la relación y acepto que se terminó. Comienzo a pensar de manera positiva sobre el futuro y acepto que así es la vida y que no todas las relaciones son para siempre. En mi caso, me siento muy mal y lloro unos días. No tengo mucho apetito, ni fuerza, ni energía. En esos días, me gusta escribir lo que siento, aceptar mis emociones y cuidarme. Por supuesto, evito escuchar música triste o ir a los lugares donde iba con mi pareja. Después de unos días, intento cambiar mi rutina y hacer cosas nuevas. Por ejemplo, comienzo a hacer un curso para tener la mente ocupada. Así, salgo adelante poco a poco. Bueno, todos sabemos que las rupturas amorosas son difíciles. Al comienzo me siento muy triste y confundido. No tengo energía ni ganas de salir o divertirme, pero hago un esfuerzo y salgo a caminar. Voy al gimnasio y hablo con mis mejores amigos para sentirme mejor. A mi edad, he aprendido que tenemos que aceptar esas emociones y no ignorarlas. Son parte del proceso y con el paso de los días, todo mejora. ¿Qué haces cuando alguien te lastima? Buena pregunta. Depende de quién estamos hablando. Si es un familiar, yo intento hablar con calma y entender qué pasó, porque quiero mantener una buena relación. Si es un amigo, prefiero decir cómo me siento y escuchar su punto de vista para resolver el problema de la mejor manera. Pero si la persona me lastima muchas veces, no importa si es un familiar o un amigo, yo me alejo completamente. En mi caso, soy una persona bastante sensible,
entonces me afecta mucho. Por eso, busco desahogarme hablando con mi madre o una amiga. Después, trato de descubrir si la persona lo hizo con mala intención o no. Si fue un malentendido, trato de conversar con esa persona para entender esa actitud. No es bueno quedarse callado, pero tampoco atacar a la persona. Creo que dialogando las personas se entienden mejor. Yo intento no reaccionar de inmediato, porque a veces las personas decimos cosas que después nos arrepentimos. Por eso me doy un tiempo para pensar y calmarme. Después, hablo directamente con la persona y le explico cómo me siento. Entiendo que las personas podemos lastimar a otros sin querer. Nadie es perfecto. ¿Qué harías si un amigo te miente? Para ser honesto, no me gusta nada cuando alguien me miente, especialmente si es un amigo. En ese caso, preferiría alejarme un poco para pensar. Después, decidiría si quiero hablar o no con esa persona. Dependiendo del tipo de mentira, podría darle una segunda oportunidad, pero no siempre. Creo que las acciones demuestran qué tipo de personas somos. La verdad, me sentiría muy triste. La continuidad de la amistad dependerá del tipo de mentira. Si es una mentira piadosa, no hay problema. Todos decimos ese tipo de mentiras en algún momento de nuestra vida. Pero si es una mentira muy grande, con mala intención, me alejaría. Para mí, es importante que mis amigos sean honestos. Si un amigo me miente, primero intentaría comprender la razón. A veces, las personas mienten por miedo a lastimar o por vergüenza. En general, no me gustan las mentiras, pero si me dice que fue por miedo o vergüenza, lo perdono y le pido que eso no se repita. Para mí, decir la verdad es muy importante en una amistad. ¿En qué situaciones te sientes triste? Me siento triste cuando tengo problemas familiares. Por ejemplo, cuando discutimos o cuando alguien está muy enfermo. También me siento triste cuando no me siento valorada en mi trabajo o cuando termino una relación amorosa. Por suerte, son cosas que no pasan todos los días. En mi caso, me siento triste cuando pierdo un ser querido o una mascota. Por ejemplo, el año pasado perdí a mi abuela y a mi gato. Fue una experiencia terrible y estuve triste por varias semanas. También me siento así cuando pierdo mi trabajo o una buena oportunidad. Por último, cuando no puedo lograr mis objetivos, también me pongo triste. La verdad, me siento triste cuando recuerdo momentos difíciles que viví en el pasado. Por ejemplo, cuando me fui a vivir sola o cuando estuve muy enferma. También me siento triste cuando leo noticias negativas o problemas globales. A veces, los días grises o el mal tiempo también me ponen triste. Por supuesto, intento que esos factores externos no me afecten, pero acepto que esas situaciones me ponen un poco triste. ¿En qué situaciones te sientes preocupado? Me siento preocupado cuando tengo muchas tareas en el trabajo o cuando mi salud
no está muy bien. También me preocupo cuando tengo problemas personales y no sé cómo solucionarlos. A veces pienso demasiado en el futuro y eso también me causa preocupación y estrés. Es difícil mantener la calma en esos contextos. La verdad, me siento preocupada cuando me enfermo. Y no hablo de una gripe o un dolor de cabeza. Hablo de cosas más graves que necesitan tratamientos largos. También cuando tengo problemas económicos. ¿Qué más? Me siento súper preocupada por el futuro de mis hijos. Quiero que ellos sean muy felices. Por supuesto, intento ser positiva, pero no siempre es fácil. En mi caso, me siento preocupado cuando tengo que tomar decisiones difíciles. Por ejemplo, el año pasado no sabía si aceptar un nuevo trabajo o si divorciarme después de 15 años de casado. Fueron dos situaciones muy preocupantes y estresantes para mí. Otra situación frecuente que me preocupa mucho es envejecer. Me miro en el espejo y me veo más viejo cada día. Puede sonar absurdo, pero la edad es algo que me preocupa mucho. ¿Cómo te sientes cuando alguien es impuntual? La verdad, me siento muy irritada cuando alguien es impuntual. No entiendo por qué es tan difícil ser puntual. Odio llegar a tiempo y tener que esperar mucho. Todos tienen un reloj actualmente. Siento que es una falta de respeto. Pero bueno, intento ser comprensiva si es algo ocasional, especialmente cuando pasa algo inesperado. Pero si pasa siempre, prefiero no hacer planes con esas personas. La verdad, no me incomoda cuando alguien es impuntual, porque estoy muy acostumbrado. En Latinoamérica es muy normal llegar tarde, incluso a reuniones de trabajo. Por ejemplo, si quedamos a las 8, muchas personas llegan a las 8:30 o incluso más tarde. Claro, en el trabajo no tanto. Puede ser solo 10 o 15 minutos. Personalmente, trato de ser puntual, pero soy flexible con los otros. La verdad depende de la situación. Si llegan tarde a una cita informal, donde el horario no importa, todo bien. Pero si llegan tarde a un restaurante reservado, al cine o a una reunión importante, me enoja mucho. Y peor, cuando no avisan que van a llegar tarde. Me frustra mucho cuando la gente no respeta mi tiempo. Intento ser paciente, pero no siempre es fácil. ¿Cómo resuelves problemas familiares? Hablando, creo que cualquier tipo de problema se debe resolver con diálogo. Cuando tengo un problema familiar, lo primero que hago es calmarme y le pido a la persona que conversemos. Si la persona no desea hablar en ese momento, espero un poco. Durante la conversación, escucho con paciencia y respondo con respeto. La comunicación es clave para vivir en armonía.
Yo también resuelvo los problemas conversando. No me gusta guardar rencor u otros sentimientos negativos por mucho tiempo. Siempre evito buscar culpables. Prefiero buscar soluciones. Y, por supuesto, para mí es importante identificar la causa del conflicto para evitar que se repita. Para que funcione, es necesario comprometerse y hacer nuestra parte. En mi caso, primero me tomo un tiempo para pensar bien la situación. Después, intento ver el problema desde diferentes puntos de vista. Trato de entender la causa principal del problema. Luego, hablo con mi familia y buscamos una solución juntos. Y siempre hacemos acuerdos para evitar que ese problema se repita en el futuro. ¿Te cuesta hablar de tus problemas? Para ser honesta, sí. Soy muy tímida y, la verdad, me es muy difícil hablar de mis problemas. No me siento cómoda contando cosas personales, especialmente a mis amigos. Siempre prefiero reflexionar sola y encontrar soluciones. Solo en algunos casos le pido consejos a mi madre o a mi tía favorita. Sé que no es bueno guardar las cosas, pero esa es mi forma de ser. En mi caso, no me cuesta hablar de mis problemas. Si tengo un problema en el trabajo, converso con mis colegas o con mi jefe. Si tengo un problema familiar, hablo con mi esposa o mis padres. Siento que hablar con alguien en momentos difíciles me ayuda a sentirme mejor. Bueno, depende del tipo de problema. Si son problemas pequeños que puedo resolver sola, prefiero no contarle a nadie. Pero, cuando es algo más serio, me gusta hablar de eso y pedir consejos para tomar mejores decisiones. Pienso que no todos los problemas se deben contar ni todos se deben resolver siempre solos. ¿Qué haces cuando tienes un mal día? Cuando tengo un mal día, me siento muy cansada y sin motivación. Por eso, normalmente llamo a mi mejor amiga o a un familiar para desahogarme. Por supuesto, me encanta tomar una ducha caliente escuchando música relajante. También me gusta ver una serie tranquila para distraerme un poco. A veces como un postre o tomo un té. Eso me ayuda a sentirme mejor y a bajar mi nivel de estrés. Cuando tengo un mal día, generalmente me encanta llegar a casa, tomar un baño y dormir. A veces escucho música tranquila o salgo a caminar un poco. Eso me ayuda a ordenar mis ideas. Si tengo tiempo, preparo algo rico para comer. Y, lo más importante, intento ser positivo y pensar que el día siguiente será mejor. En mi caso, cuando tengo un mal día, prefiero estar sola y no hacer nada. Y cuando digo no hacer nada, significa no hacer ejercicio, no hacer los deberes de casa, no usar las redes sociales y no hablar con nadie.
Lo único que hago es comer algo rico, bañarme y acostarme. Simplemente dejo que el día pase y sé que después todo estará bien. Felicitaciones por quedarte hasta el final. Si este canal te ayuda a mejorar tu español, puedes apoyarme con un cafecito en Buy Me a Coffee o uniéndote a los amigos del café. Además, puedes acceder a las transcripciones en PDF para leer y escuchar y practicar a tu ritmo. Los enlaces están en la descripción. Soy Sofía, tu profesora de español. Gracias por acompañarme.